Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh,
la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Buenos días, hermanos, y bienvenidos. Estoy muy contenta de poder darles la bienvenida el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que están aquí. Gracias por conectarse, gracias por llegar temprano, gracias por siempre tener un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Hoy empezamos una nueva serie. Estamos muy contentos y emocionados de presentarles esta serie que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Es una serie que va a hablar de los principios en el principio. Y sí, vamos a empezar. Esta serie es del libro de Génesis. Por favor, quédense, pongan atención, los amamos. Escríbanos un nombre si eres nuevo, queremos saludarte. Que estén muy bien, hasta luego. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Hola, amado hermano, bienvenido un domingo más a su presencia. Estamos un domingo más para alabar y exaltar. Dios te bendiga, amado hermano, gracias por conectarte. Un domingo más en la presencia de Dios para poder recibir su cuidado, su amor, su protección, su consuelo, su ayuda para nuestras vidas. Necesitamos de Él. Pero también es un domingo más para poder darle honra, gloria, alabanza y poder agradecer por todas las bendiciones y beneficios que hemos recibido y que estamos recibiendo por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos delante de Él, amados hermanos, así que aprovechemos este tiempo para darle la gloria y la honra. Acompáñame a orar. Pongamos este tiempo en sus manos para que Él prepare nuestros corazones. Amado Señor, Dios precioso, todopoderoso, hermoso Salvador, te damos gracias, Padre amado, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección, por tu ayuda. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú modelas nuestro corazón y nuestra mente espiritual para que podamos, Dios precioso, caminar por tus veredas, por tus caminos. Gracias, amado Dios. Hoy te decimos, precioso Padre, ven a mi vida. Te necesito, Señor. Prepara mi corazón, mi mente para poder recibir tu palabra y que mi vida sea cambiada y transformada. Te doy gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro libertador y proveedor, Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Bienvenido. Qué gusto poder estar un domingo más en su presencia, un domingo más alabando, exaltando, declarando, pero también recibiendo, pero también comiendo su palabra. Amado hermano, vamos a comenzar una nueva serie. Hoy estamos comenzando una nueva serie, así que yo quiero que tú pongas mucha atención, porque esta serie es algo precioso y poderoso, pero también muy necesario para nuestras vidas. A mí me gusta predicar algo que sea necesario para mi vida.
y para tu vida, y que podamos caminar y ir avanzando y creciendo y madurando en los principios de Dios. Los principios de Dios. La serie de hoy se llama El principio de los principios, y vamos a comenzar con esta nueva serie, El principio de los principios. Dios es un Dios de principios. Amado hermano, qué mejor lugar, qué mejor libro para comenzar a ver los principios de Dios que el libro de Génesis, el libro de los principios, el libro de los comienzos, el libro de lo nuevo, del nuevo comienzo, el libro de los orígenes. Así que, ¿por qué no me acompañas, por favor, a Génesis capítulo 1, verso 1? Y aquí vamos a ver en la palabra de Dios, en capítulo 1, verso 1, un Dios creador. Un Dios que hizo todas las cosas, un Dios que creó, pero vamos a ver a la Trinidad. Vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno solo, creando. El Padre como un arquitecto, el Hijo por medio de la palabra, porque Él es la palabra, Él es el artífice de todas las cosas, y el poder del Espíritu Santo para crear todo lo que existe. Hoy podemos acercarnos a Dios y Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, creyéndole, pero también buscando más, profundizando en su conocimiento, profundizando en sus verdades, profundizando en sus principios. Así que este principio en el que vamos a comenzar, dice la palabra, en el principio, y así empieza el libro, en el principio, que es la palabra Bereshit, que es Génesis, el comienzo de todo, el origen de todas las cosas. En el principio, dice la palabra de Dios, creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio o en el principio es la palabra Bereshit y es una palabra compuesta y quiere decir ve o ven, que quiere decir en hebreo hijo, y Reshit, que quiere decir principal, importante, mayor, cabeza. Y eso es, el hijo es el importante, es el principal, es la cabeza, es lo que quiere decir. Entonces, en el hijo o con el hijo, que es el importante, en el Hijo, que es la cabeza de todas las cosas, el mayor de todas las cosas, el comienzo de todas las cosas, en el Hijo, el Padre creó los cielos y la tierra. Todo es hecho por Él y para Él. Pero lo primero que quiero que establezcamos bien es qué es un principio. Vamos a entender qué es un principio gobernante del reino de los cielos a nuestra vida. Muchos años atrás, los hombres querían volar y querían crear un aeroplano, un avión, y ellos no podían y hicieron muchas pruebas y ensayos, y los aviones caían, los aviones no se levantaban, hasta que fueron al principio de la aerodinámica. Y el principio de la aerodinámica es obviamente que hacían las alas de una forma que pudieran levantarse para que el aire y la velocidad levantaran solito el aeroplano. Y ese es el principio de la aerodinámica. Es un principio. Sin este principio, sin esta forma o esta norma o esta regla de vivir, de trabajar, de buscar las cosas, no hubiera sido posible que estos aeroplanos se levantaran. Así que cuando tú y yo vamos a los principios de Dios, podemos levantarnos, igualmente que un aeroplano, que un avión, amado hermano. ¿Por qué? Porque estamos en los principios, en las leyes, en las normas de Dios, y esto es muy importante para tu vida y para mi vida. Pero hoy vamos a entender algo muy importante, y el principio es Cristo. Cristo es oír a Cristo, es tener a Cristo, obedecer a Cristo, buscar a Cristo, caminar con Cristo. Este es el principio, dice en el principio, en el Bereshit, en el Hijo, en el importante, en el que tiene influencia, en el que es mayor, en la cabeza, es que todas las cosas son creadas. Hoy lo vamos a entender. El principio, un principio es establecer fundamentos, reglas, bases para nuestra vida. Fíjense, establecer fundamentos, reglas, bases para nuestra vida que nos van a dar dirección, protección y provisión. Otra vez, un principio es establecer reglas, bases para nuestra vida, normas, ideas, razones fundamentales de parte de Dios para que esto nos dé a nuestra vida dirección, protección y provisión. Dirección, protección y provisión para poder cumplir el plan de Dios para tu vida, la intención para qué te creó,
Dios quiere que tú y yo por fe nos acerquemos a Él y le preguntemos, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué funciono? Esto es muy importante. Y hasta que yo conozco a mi Señor Jesucristo, que es el principio de todas las cosas, es que yo puedo entender el propósito de Dios para mi vida. Así que bueno, amados hermanos, yo quiero que tú me acompañes por favor a Colosenses 1:15. Yo voy a hablar primeramente del Hijo como creador. Es el principio, dice, en el principio creó Dios, o con el principal creó Dios los cielos y la tierra. Es el comienzo, es la primicia, es lo importante, es el mayor, es la cabeza. Es que Cristo Jesús, y hoy puedo decir yo, en Cristo Jesús, o en el principal, en el importante, o con Cristo Jesús, con el principal, con el mayor, con la cabeza, con el importante, con el influyente, yo camino. Él me rige, Él es mi principio, y Él es el principio, amado hermano, que tú y yo necesitamos en nuestras vidas, que Dios dispuso y proveyó para tu vida y para mi vida, nuestro Señor Jesucristo. Un principio es la clave de acceso a las promesas de Dios. Es la clave de acceso a las promesas, a los regalos de Dios, a los beneficios, a las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Cuando tú y yo tenemos esta clave de acceso, es porque por medio de principios. Hay quienes desconocen o violan los principios y no pueden entrar a estas promesas, porque están violando principios. Es como un avión, si no tienes el principio de la aerodinámica, no se va a levantar. Igualmente tú y yo, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, no nos vamos a poder levantar. Es el principio de Dios para ti y para mí, pero vamos a ver la influencia. Yo quiero que veamos a nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, como creador de todas las cosas, por quien se hizo todas las cosas. Él es la razón, el motivo de que todo exista, amado hermano. ¿Por qué no me acompañas? Colosenses, por favor, 1:15. Y vean cómo dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15. Está mostrando brevemente a nuestro Señor Jesucristo como la imagen del Dios invisible. Aquí nos dice que Jesucristo es Dios, pero también nos dice que en Él están todas las cosas. Fíjense cómo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Cuando habla de primogénito es de primero, de influyente, de importante, de principal. Y del gen de Dios, primogénito, del mismo gen de Dios. Es Dios, pero con una importancia especial para tu vida y para mi vida. Es un Dios que se hizo hombre para venir a cambiar, a modelar, a que nosotros pudiéramos aprender de parte de Él. Solamente, ¿por qué? Por la forma en que Él se condujo, que Él vivió, que Él respondió, que Él caminó. Un principio va a ser lo que rige tus pensamientos, tus conductas, tu caminar. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Él es el principio de todo, Él es Dios y el creador de todo, pero vino, amado hermano, por amor a ti y por amor a mí, para rescatarnos de una vana manera, de una vacía manera de vivir. Vamos a entenderlo. Dice, Él es la imagen. Yo voy a decir Cristo en vez de Él, pero todo cuando dicen Él es Cristo. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. No leamos tan rápido, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Es profundo, pero Cristo es la causa de la creación, es el motivo, es la razón. Amado hermano, nos está diciendo que Cristo está por encima de todo, de todo. Él creó todo, Él existe desde el principio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el Rey todopoderoso, el Dios todopoderoso, amado hermano. Y es el nombre que fue dado a nosotros para que pudiéramos tener salvación. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por Cristo. Él es el nombre para que tú y yo accedamos hacia el Padre. Verso 17 dice, Cristo es, dice, en Él es, dice, Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten.
Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Él es preeminente, Él es principal, influyente, Él es importante. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad. Sin Él, amado hermano, no podría haber creación. Al Padre le plació que en Él fueran hechas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Para Él también, amados hermanos, Él es el primero en importancia, pero lo importante es que en Él yo tengo las promesas, tengo las primicias, tengo la entrada, tengo los recursos, tengo la salvación, la sanidad, la limpieza, la libertad. En Él, amado hermano, estoy completo. Él es la causa de todo. Y me gusta porque Él es el principio, pero es el principio de los principios. Hay un principio y es Cristo en ti, Cristo en mí. Que Él sea alabado por los siglos de los siglos, amado hermano. Juan 1:1, por favor, acompáñame a la palabra de Dios. Aquí el apóstol Juan, maravillosamente inspirado por el Espíritu Santo, va a declarar a nuestro Señor Jesucristo como el único Dios, creador del cielo y de la tierra, y que por Él existen todas las cosas. Pero hay algo muy interesante e importante, amado hermano. Si tú rechazas los principios de Dios, estás rechazando a Cristo, pero estás rechazando también la gracia que recibimos en Cristo Jesús, los beneficios en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo lo escribe el apóstol Juan maravillosamente. Dice, en el principio, lo mismo. Génesis 1:1 y Juan 1:1 se pueden estudiar, se pueden complementar. Es lo mismo. Es importante y interesante cómo el apóstol Juan pudo tener esa revelación de que el maestro, el rabí que él estaba siguiendo, del que él estaba aprendiendo, él era el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Fue una revelación, amado hermano, de parte de Dios por el Espíritu Santo a la vida de Juan, y eso nos trae bendición a ti y a mí, porque hoy podemos verlo igual. Hoy podemos verlo como creador, hoy podemos verlo como el principal, como el Señor de nuestras vidas. Hoy podemos verlo como el principio, amado hermanos, los principios que modelan nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras normas, la manera en cómo vivimos. Pero dice la palabra que esto nos va a traer, esto es importante que lo estemos recordando, esto nos va a traer dirección, protección y provisión. No te olvides, en Cristo vas a encontrar dirección, protección y provisión para cumplir, amado hermano, lo que Él planeó para tu vida. Bendito sea el Señor. En el principio, Juan 1:1, era el verbo, y el verbo es la palabra, es el logos. Dice, en el principio, en el principal, en el Hijo, está la palabra, o es la palabra. Con Él tienes la palabra. Dice, era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, está con Dios, es uno, hay una unidad. Y luego dice, y el verbo era Dios. O sea, el mismo verbo es Dios. Entonces nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es una unidad con el Padre. No es menor, no es el segundo de la Trinidad, es uno con el Padre. Igualmente que el Espíritu Santo. Así que la obra de la Trinidad, la obra que es la Trinidad en la creación se hace palpable en todo momento, pero empieza por el Hijo, empieza por el Hijo. Dice entonces el verso 2, este era en el principio con Dios, o sea, estaba desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Me encanta, en Él estaba la vida. Él recibes la vida, en Él recibes la salvación, en Él recibes, dice la palabra, en su principio, en los principios de Dios. Si yo violo uno de los principios, si yo no recibo uno de los principios, entonces estoy desechando la vida, porque en Él estaba la vida. En Él, en Cristo, en nadie más. No hay otro nombre. Dice el verso 5, y Él dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Qué podemos decir en este tiempo? Cristo es el que rige nuestros caminar, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestras conductas. Él es el que nos rige, porque en Él está la vida, porque Él es el principio de los principios de Dios. Dice el verso 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho,
Por Cristo fue hecho el mundo. Dice, esa luz verdadera que alumbra a todo el mundo, vino al mundo, dice, venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, dice, pero el mundo no le conoció. No le conoció. Imagínate lo que les estaba diciendo, rechazar los principios de Dios es rechazar la gracia de Dios, rechazar el poder, las promesas, los beneficios, los regalos que Dios tiene, amado hermano, es rechazar el principio de Dios, los principios de Dios. Y dice aquí que los rechazaron. Dice en el verso 11, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A darnos vida. Una vida nueva, una vida espiritual, un nuevo nacimiento. Amados, podemos empezar a comparar la creación con la nueva creación, que es en Cristo Jesús, la nueva creación que te lleva a nacer de nuevo, un nuevo nacimiento en Él. ¿Por qué? Dice, a lo suyo vino, a darte vida vino, a salvarte vino. Dice, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, los que creemos en su nombre, Él nos dio la potestad de ser adoptados, de ser hechos hijos de Dios. Y dice, y no fuimos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Está hablando de que nosotros en esta carne, en este mundo, no existíamos. Estábamos fuera de Dios, sino ahora hemos nacido de Dios. Es lo importante, es el principio. Cristo nos trae el nuevo nacimiento, una regeneración, un nuevo comienzo espiritual. Ahora somos nacidos, somos hechos hijos, somos adoptados de parte de Dios. Dice el verso 14, y aquel verbo, hablando de Cristo, el verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lo mismo, del gen del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo, amado hermano, imagínate estar rechazando el diseño que Dios hizo, porque Él te creó, Él te diseñó. Rechazar al diseñador es rechazar el diseño de Dios. Es rechazar el diseño de Dios. Y si nosotros estamos rebelándonos al diseño de Dios, o nos estamos rebelando a los principios de Dios, es triste, pero es real. Los principios del malo, del diablo, del enemigo, empiezan a gobernar tu vida. O te gobiernan los principios de Cristo, o te gobiernan los principios del maligno. No hay otra. Dice el verso 16 del capítulo 1 de Juan, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De Él viene todo, amado. La plenitud para tu vida es en Cristo Jesús. El 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Imagínate estarte revelando a la autoridad establecida por Dios. Dios estableció al Hijo como autoridad para darte los principios, para darte vida, para darte un nuevo comienzo espiritual. Y si tú y yo no estamos en los principios de Dios, estamos en otros principios, pero estamos atendiendo algún principio. Pero el problema es que si estamos atendiendo un principio de maldad, vamos a tener consecuencias de esa maldad, de estar caminando en los principios de maldad. Amado, Dios quiere que tú y yo entendamos. Dios quiere que tú y yo crezcamos en estos principios, en el principio de Jesucristo, en el principio de que Él es el importante, que con Él estamos seguros, que con Él estamos completos, que con Él tenemos todo para nuestras vidas. Él es, amado hermano, el comienzo de toda la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ver a Dios como creador. Dice el Salmo 92, dice, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista, antes de que existiera todo, tú eres Dios. O sea, él tenía una revelación del poder de Dios como creador del universo. El Salmo 33, 8 dice la palabra, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Quién? Dios es el creador.
Dios es el creador, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como creador. Fíjense el Salmo 8:3, dice la palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice la palabra de Dios. Pues ¿qué somos tú y yo en comparación de un Dios que creó todo el universo, que conoce a las estrellas por nombre? Un Dios que se magnifica en todo el universo. La tierra es el estrado de sus pies, dice la palabra. O sea, es un Dios todopoderoso, creador del universo, pero se hizo hombre. Pero vino a habitar entre nosotros para que tú y yo pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos recibirlo, pudiéramos tenerlo. Él es un Dios de principios, es un Dios de propósitos, es un Dios de intenciones correctas para ti y para mí, para nuestra vida. Así que la intención de Dios, y lo vamos a ver aquí en el verso 2, es el orden. Él quiere que el orden trascienda en nuestras vidas. Una vida espiritual ordenada, porque como les decía, podemos empezar a comparar la creación del universo con la nueva creación que hizo Cristo Jesús en nosotros. Nosotros estábamos desordenados, estábamos vacíos y estábamos en tinieblas. Igualmente la tierra, dice aquí en el verso 2, acompáñame por favor a la palabra de Dios en Génesis 1, verso 2, y dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Dios es un Dios de orden. En la intención de Dios nunca es el desorden. Él creó todo perfecto, pero la tierra se corrompió, Vivíamos en desorden. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en orden, en los principios de Dios? ¿La cabeza es Jesucristo en tu vida? ¿O estás viviendo en desorden? ¿Cómo puedo yo saber que estoy viviendo en orden o estoy viviendo en desorden? Bueno, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le preguntas? ¿De quién tomas consejo? ¿Vas con tu amigo? ¿Vas con tu compadre? ¿Con quién vas? ¿A quién escuchas? ¿Los noticieros? ¿A quién estás escuchando? ¿Cuál es el orden en tu vida? Porque esto es importante. Según a quien tú estés escuchando, es lo que tú vas a hacer. Yo tengo que escuchar los principios. El principio es Cristo. Yo tengo que escuchar la voz de Cristo. Yo tengo que escuchar a mi Señor y a mi Salvador, porque Él es el que tiene las respuestas que yo necesito para poder caminar o para poder salir de un problema, de una situación adversa. ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo es el orden en tu vida? Gracias a Dios por nuestras esposas, pero la esposa no debe mandar en la casa. Hay un orden, y el orden es: la cabeza es Jesucristo del hombre, y el hombre es cabeza de su mujer. En muchas casas la mujer manda, y eso es un desorden, y eso no va a traer nada bueno. La mujer debe tomar su posición como una ayuda idónea. Y realmente, gracias a Dios por nuestras esposas, porque ellas tienen consejos muy importantes que darnos, y son muy bienvenidos, y gracias por ellas, pero es un consejo, no es una orden que tú vas a tomar. En algunas casas están mandando los hijos, ordenan los hijos, hay desorden en esa casa. Y así podríamos decir muchos ejemplos de a quién estás oyendo, a quién estás escuchando, quién manda, quién rige tu vida. Amado hermano, hay un principio, y el principio es la palabra de Dios, es Jesucristo, es el verbo que se hizo carne, es oírlo a Él. Para que tú y yo podamos quitar el desorden de nuestra vida, necesitamos escuchar al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, la voz de Dios, la voz audible, que es Cristo Jesús, y lo tenemos en su santa palabra. Aquí es donde tú y yo tenemos que ir para recibir consejo, amado hermano, para poner orden en nuestra vida. El vacío trae desorden, o el desorden trae vacío a nuestra vida. La desobediencia trae tinieblas a nuestra vida. Dios es un Dios de luz, pero es un Dios de obediencia, un Dios de principios, un Dios de reglas, de normas, un Dios que planea las cosas para tu beneficio y para mi beneficio. Hay una iniciativa, Él tiene el plan maravilloso de que tú y yo podamos salir adelante, podamos vivir en una forma adecuada, correcta, en autoridad. Cuando yo violo la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no es lo primero, hay desorden en mi vida.
O cuando también oigo la palabra, pero no la pongo en obra, cuando no estoy viviendo en ella, cuando no estoy recibiendo las virtudes de su palabra en mi vida y actuando en ella, caminando en ella, hay desorden en mi vida. Y eso va a traer, ¿qué? Dice, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Va a traer falta de luz para mi vida. Voy a andar en tinieblas, voy a estar vacío. ¿Qué es vacío? Pues estás sin propósito. Estás vacío, simplemente no hay propósito en tu vida, no hay una intención para tu vida. Vas de aquí para allá según creas tú que es conveniente, pero no hay una instrucción. Y Dios quiere que tú y yo caminemos en un principio en la instrucción de Dios para nuestras vidas. Así que el orden para nuestra vida es muy importante, es un principio de Dios. Él es un Dios de orden y nosotros no podemos ser desordenados. Por eso te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Vives en orden o vives en desorden? Tú debes de saberlo. Tú medita al Señor, tú ora a Dios y pregúntale, Padre, ¿en qué manera me debo ordenar? ¿Estoy ordenado? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy caminando como debo caminar? ¿Estoy dando fruto como debo darlo? ¿Estoy siendo el ejemplo que debo hacer, Señor? ¿Estoy cumpliendo lo que debo cumplir? ¿Estoy puesto en el lugar que tú me pusiste? ¿Estoy creciendo en lo que tú me mandaste? ¿Estoy caminando? ¿Estoy en desorden? Porque a lo mejor te mandas tú, amado hermano, a lo mejor tú tomas las decisiones, a lo mejor tú estás solamente oyendo a Dios para un beneficio propio, pero no lo estás oyendo para un propósito, para un caminar en Él, para buscar su intención para tu vida. Entonces, cuando nosotros estamos en desorden, cuando nosotros estamos en oscuridad, lo único que nos puede ayudar es la voz de Dios. Porque aquí dice la palabra, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas. Dice, y el Espíritu de Dios se movía las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. No estaba ahí, se movía. El Espíritu Santo estaba atento, pero hasta que se dijo la palabra, hubo orden. Hasta que viene el verso 3 y dice la palabra, y dijo Dios, habló Dios y vino la palabra. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, se va el desorden. Cuando la palabra es lo principal en tu vida, se va el desorden. Cuando la palabra toma su lugar, la palabra es sobre todo. La palabra, amado hermano, es la voz de Dios para que las cosas se hagan, para que las cosas sucedan, para que las cosas tomen su cauce, existan. La palabra de Dios hace que las cosas existan y es por eso que Dios pone su palabra como superior, como mayor. Dice, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Su palabra, amado hermano, crea. ¿Tú quieres hacer algo importante en tu vida? Necesitas escuchar la palabra de Dios. Si tú te normas conforme a la palabra de Dios, vas a poder hacer algo importante, vas a poder tener victoria, vas a poder destacar en lo que haces en tu vida. ¿Por qué? Porque te rige un principio y es la voz de Dios, la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Pero aquí lo tenemos en letra, amado hermano. Está su palabra para que tú y yo nos sumerjamos y podamos conocer y podamos profundizar y podamos aprender lo que Dios quiere que tú aprendas y yo aprenda. Entonces dice la palabra de Dios, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuándo fue la luz? ¿Cuándo hubo orden? ¿Cuándo se llenó? Cuando la palabra de Dios fue dicha. Cuando Dios dijo, sea la luz. En ese momento su vida vacía se llenó. En ese momento hubo un propósito, hubo una orden, hubo una intención para vivir, para caminar. Se salió el desorden, se quitó el desorden, se quitaron las tinieblas. Tinieblas, vacío y desorden es por no estar la palabra de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. Dice la palabra, quiero que me acompañes y quiero que vayamos viendo la influencia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Lo único que puede quitar el desorden y el vacío y la oscuridad es la voz de Dios. Por la voz de Dios, amado hermano, es que existen, es el inicio para que todo exista, que todo se ha creado. Dice Hebreos 11:3, acompáñame por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho, fíjense, hecho de lo que no se veía. Todo fue hecho, todo existió de la nada.
Igualmente, amado hermano, cuando tú escuchas la voz de Dios, viene a tu vida algo nuevo. Fue hecho de la nada. Todo comienza a cambiar cuando Dios dice, sea en tu vida. Y es en el momento que todo empieza a cambiar. Pero dice, por la fe es que nosotros entendemos, tenemos fe y podemos entender en los principios de Dios que por medio de la palabra todo fue hecho, todo fue creado. Y es Génesis 1. Génesis 1 nos va a hablar, en el primer día creó algo, en el segundo día creó, en el tercero, quinto, sexto día, séptimo, creó, es un Dios creador. ¿Por qué? Porque es un Dios de orden y porque todo lo hizo perfecto, todo lo hizo verdaderamente bien hecho. ¿Para qué? Para nuestro disfrute, para nuestro beneficio, porque Él es un Dios que beneficia, que bendice, que tiene orden para sus hijos, para los que le creen. Así que por la fe, dice, nosotros entendemos que se constituyó el universo por la palabra de Dios. Vamos por favor al Salmo 33, 6. Vean cómo dice la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Por qué fue hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por eso te digo, cuando tú le das importancia a la palabra de Dios en tu vida, es cuando tú vas a poder hacer algo importante en tu vida. Porque es hecho, es un principio. Y es el principio de Dios para tu vida. La voz de Cristo hablando en tu corazón, guiándote, enseñándote, dirigiéndote, pero también cuidando y proveyendo para que esto suceda. Es la voz de Dios que tiene poder para hacer. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice, todas las estrellas, todo fue hecho, ¿por qué? Por el aliento de su boca, porque Él lo mandó, porque Él lo estableció. Por eso te decía que cuando entra la palabra a tu vida, el desorden deja de ser. Vienen cosas nuevas. Amado, tú y yo tenemos que valorizar la palabra de Dios. Tenemos que darle el valor que merece, el valor que tiene, porque es sobre todo, porque es mayor a todo. Así que tú y yo no podemos menospreciar la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos a lo mejor reuniéndonos en una iglesia, pero le estamos dando prioridad a mejor al pastor, a lo mejor al lugar, a los hermanos, al trabajo, al ministerio, pero estamos dejando en segundo o en tercer lugar la palabra de Dios. Y no puede ser. Tú no puedes reunirte a oír una predicación que no hable de la palabra de Dios. Lo único que trae vida es la palabra de Dios. Las cosas suceden en nuestra vida y en nuestras incapacidades y en nuestros dolores y en nuestras insatisfacciones y vacíos por medio de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es fundamental en donde tú estés congregándote, donde tú estés recibiendo alimento. Tiene que estar la palabra de Dios. No es cómo lo dijo, porque hay pastores que saben hablar muy bien y lo dicen todo de una forma muy correcta, pero si no están yendo a la palabra de Dios, no los escuches. Tú escucha a donde se predique la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta ir a la Biblia, comer Biblia, hablar y leer Biblia en los mensajes, porque es para lo que nos reunimos, para oír la voz de Dios. Y la única forma de oír la voz de Dios es por medio de su palabra. Es por medio de su palabra. Así que la palabra dice que lo hizo todo. Todo fue ordenado cuando se dijo sea la luz. Cuando vino la luz, las cosas empezaron a funcionar. Hubo orden, pero hay que tener prioridad en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos cambia, nos corrige, nos da vida, nos da identidad, nos da sentido, nos produce algo en nuestras vidas. Cuando habla la palabra suceden cosas. Cuando oyes la palabra suceden cosas. Fíjense, vamos a leer algunos versículos, pongan atención. La influencia que tiene está por encima, como les decía, es la fuente de todo bienestar, es la fuente de tu satisfacción, es la fuente de tu gozo, es la fuente de tu vida. Por eso tú y yo tenemos que decirle, tú eres lo más importante, tú eres el centro de mi vida, Señor Jesucristo, que eres la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, pero Él llena nuestras vidas. Él satisface nuestras necesidades, Él trae luz a nuestro caminar, Él es una arma, es una protección, es un modelo para nuestras vidas, la palabra de Dios, lo que hace, la influencia que tiene sobre tu vida y sobre mi vida. Dice la palabra, yo les leo, ustedes pongan atención, dice la palabra en Mateo 24:35, el cielo pasará y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, su palabra es eterna.
Ahí nos está dando la autoridad de la palabra, sobre todo, por encima de todo. Nada existiría sin su palabra, es eterna, pero también es un alimento para nuestras vidas. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer. Es un alimento para mi vida, para poder crecer, fortalecerme, estar fuerte en su palabra, estar fuerte para cumplir su palabra, para correr en su palabra, para vivir en su palabra. Dice, para que crezcas para salvación, pero también debe estar sobre mi corazón, y eso lo dice en Deuteronomio 6:6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida, y la reprensión para el que le instruye. O sea, él te puede reprender por medio de la palabra, pero es que dice luz y camino de vida. Es muy amada, es deseada, es poderosa. Cuánto he deseado tu palabra, más que el oro, más que la plata. Dice, es mi mejor alimento. Cuando yo la como, me sano. Cuando yo la como, recibo. Cuando yo la como, soy bendecido. Es muy amada. Pero también les decía, es una protección. Dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, es que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu es la protección para nuestras vidas. ¿Te quieres proteger? La palabra de Dios. Ve a la palabra, recibe por medio de la palabra la instrucción para tu vida, los principios de Dios para tu vida. Dios, amado, quiere bendecirnos por medio de sus principios. Así que vamos a estar todas estas semanas escuchando los principios de Dios para nuestra vida. Pidámosle a Dios que abra nuestro corazón para escuchar y recibir estos principios para nuestra vida. Juan 17:17, la palabra dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es que yo soy limpio? ¿Cómo es que el Señor me santifica? ¿Cómo es que el Señor cambia este corazón duro y entenebrecido por medio de qué? De su palabra. Les decía que podemos hacer una comparación entre la creación y la nueva creación. Estamos en Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo eras desordenado, estabas vacío y estabas en tinieblas. ¿En qué? En otro tiempo, pero vino este nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios produjo en mí. Dice, es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo hablando a Timoteo, dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede recibir el reino de los cielos. El agua es la palabra. Y el Espíritu Santo, amado hermano, de Dios. Dice, no puedes recibir el reino de los cielos. Entonces dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Las tinieblas, en el principio, en Génesis 1:1, dice, estaban cubriendo el abismo. El abismo estaba cubierto por las tinieblas, pero cuando tú naces una nueva vida, esas tinieblas se disipan de tu vida. Pero el enemigo de nuestras almas quiere estorbar, él quiere poner tropiezo. Dice 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿El qué? Cegó el entendimiento, que no puedan entender, que no puedan recibir, que no puedan creer en Cristo, en la verdad, en la palabra, en el principio de Dios para tu vida. Para que entonces no te nazca no resplandezcas a una nueva vida, no nazca en ti la luz. Entonces Él está estorbando, Él está impidiendo. Pero hay 2 versículos adelante, en 2 Corintios 4:6, vemos el poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Y Él dice la palabra que dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, cuando estaba todo en caos y en desorden y en oscuridad, Él dijo, sea la luz. Dice, ese mismo Dios, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Él mismo fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amados, nosotros entramos al taller del Maestro
Nosotros entramos para que Dios trabajara en nuestras vidas y nos hiciera perfectos, en luz. Dice Mateo 5:13, 5:14, dice, vosotros sois la sal de esta tierra. Y en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo, amado hermano, estamos llamados a vivir en perfección. Somos la sal, somos la luz, somos el ejemplo de una vida nueva, de una vida resplandeciente, una vida que irradia luz. En otro tiempo eras tiniebla, ahora sois luz en el Señor. Dice, tú eres sal y tú eres luz. Dice, no se prende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre toda la habitación. Tú y yo somos luz, estamos llamados a luz. Dios trabajó y está trabajando para que tú y yo en los principios de Dios podamos vivir en una perfección para la gloria de Dios y para que la gente lo quiera conocer a Él, amados hermanos. Entonces tú y yo tenemos esta capacidad de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Debemos caminar en estos principios. Debemos caminar como hijos de Dios, como recién nacidos o como renacidos en el poder de Dios por el Espíritu Santo para reflejar su luz. Así que todo lo que hacemos, amado hermano, lo hagamos como para el Señor, con excelencia. Que tú y yo nos levantemos todos los días de nuestra vida pensando hacerlo mejor en ese día. Y que así cada día, al despertarte, tú le digas, gracias Dios amado por este nuevo día y ayúdame a hacer esa luz. Dice la palabra que va a resplandecer en las tinieblas. Y ahí donde tú te muevas, donde tú te desempeñes, vas a hacer luz. No escondidos, no en un lugar, no en una iglesia, así escondidos, no, en la calle, en las plazas, en las oficinas, manejando con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en todo momento, en todo lugar, resplandecer para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de su palabra, porque nos dejamos guiar por su palabra, porque la palabra es nuestra norma, es nuestra conducta, es la que nos rige. Su palabra para nosotros son fundamentos, reglas, normas establecidas por Dios, para caminar, para poder vivir en esta vida de una manera especial, maravillosa, siendo luz en el Señor. Y eso es a lo que nos invita, pero nos invita y nos dice, escucha mi palabra, porque en mi palabra hay medicina, en mi palabra hay alimento, en mi palabra hay consuelo, en mi palabra hay poder, en mi palabra hay seguridad, hay confianza, en mi palabra estás completo. Camina en la palabra de Dios. Es el primer principio. Cristo Jesús, la voz de Cristo, el orden de Cristo para nuestras vidas. Él vino ¿a qué? A ordenar. En el principio estaba todo desordenado y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿qué? Dios actuó. Pero dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y así el primer día hizo la luz. Después, en el segundo día, la expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. En el tercer día, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar, y descúbrase lo seco. Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y fue así. Luego dijo Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para que separe el día y la noche, y sirvan las señales para las estaciones de los años. Y luego dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos. Pero bueno, y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y Él hablaba y se creaba, y Él hablaba y existía, y Él hablaba y las tinieblas dejaban de ser, el desorden dejaba de ser, el vacío dejaba de ser, porque la palabra de Dios es la que nos trae dirección, provisión y protección.
Es la palabra de Dios. Son los principios de Dios hablados. Así que ahora somos unos nuevos hombres que podemos producir una nueva vida. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dios quiere bendecirnos en todo, pero quiere bendecirnos en aquel que llena todo y en todo, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo, amado hermano, recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que de nuestro interior corren ríos de agua viva. De nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Por qué? Por el principio de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús en ti y en mí. Les decía, Él quiere bendecirnos en todo, pero Dios quiere que el desorden salga de tu vida. Dios quiere que nos ordenemos. Dios quiere que hagamos un examen de conciencia y le digamos, sí, Señor, ordena mi vida. Este mundo, oír este mundo es un desorden. Este mundo te ofrece. Este mundo quiere comprarte por medio de vanidades. Eso te lleva a estar vacío, sin sentido, en tinieblas y en desorden. Pero la luz de Jesucristo te quiere alumbrar para que tengas propósito, tengas sentido, tengas intenciones. La intención de Dios es hacer todo perfecto, amados hermanos. La intención de Dios es el orden en nuestras vidas. Así que, ¿por qué no le pedimos a Dios? Él es la fuente de nuestra satisfacción. Él es el centro de nuestras vidas. Así que no desplacemos al centro de nuestra vida, que es Cristo Jesús, la palabra de Dios, por lo que este mundo te ofrece. Él es la fuente de tu satisfacción. Tú puedes tener todo dejando la palabra y puedes estar vacío. Puedes ser rico y puedes tener muchas novias y puedes tener muchos carros y puedes tener no sé qué tantas cosas deseas tener y estar vacío porque te falta la fuente de tu satisfacción, que es nuestro Señor Jesucristo, los principios de Dios. Vean cómo dice en Eclesiastés 3:15. Acompáñenme por favor a la palabra. En el 3:11 de Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo lo hizo Dios? Hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Puso eternidad en tu corazón y en mi corazón. Tenemos eternidad en nuestro corazón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y ahí nos pone esa cláusula, sin que el hombre alcance a entender la obra que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Pero dice, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo bueno, todo lo hizo correcto. Tú y yo, amados hermanos, estamos siendo modelados por la palabra de Dios. Así que gracias por tu fe en el Señor Jesucristo, por recibir su palabra, por atesorarla en tu corazón, por vivir esta palabra. Gracias, amado hermano, por caminar en Él. Gracias. Gracias por exponerte a sus principios. Porque a lo mejor algunos principios te van a corregir y no te van a gustar, pero créeme, créele a Dios. Si tú y yo, amado hermano, comemos estos principios, vamos a caminar, vamos a pensar, vamos a conducirnos de una forma correcta, como luz del mundo. Vamos a conducirnos de una manera que agrada a Dios y que bendice a Dios. Y vamos a conducirnos, amado hermano, llenos de satisfacción, llenos de plenitud, llenos de felicidad. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Así que gracias, amado hermano, por recibirla. Gracias por estar conectado. Gracias porque amas al Señor y gracias porque eres mi hermano y yo también te amo en Cristo Jesús. Así que dámosle gracias a Dios. Acompáñame a orar y a darle gracias por su palabra. Padre Celestial, gracias, Señor amado. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque estas normas, estas reglas, estos fundamentos de tu palabra, Señor, nos traen dirección, nos traen protección y nos traen provisión. Gracias, amado Señor, porque hoy podemos vivir con una mente aclarada, Señor, una mente dirigida, precioso Padre, con pensamientos y conductas que te honren, que te glorifiquen. Gracias por tu palabra, gracias por tus principios. Ponlos en nuestro corazón, Señor. Te doy toda la honra y la gloria, precioso Dios, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice sus casas, Señor amado. Bendice su corazón, bendice sus emociones, bendice su alma. Bendícelos completamente, precioso Dios, porque tú eres un Dios que nos bendice en toda forma, Señor.
Así que llénalos de ti, llénanos de tu gracia, de tu cuidado, de tu protección, de tu provisión y sobre todo de fe, Señor, para que gocen tu presencia, para que exalten tu nombre y para que todos nos dejemos tocar por el Maestro y tocar por la luz que irradia nuestras vidas. Bendito eres, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, muchas gracias. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Saludos. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también.
Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.